a todos, queridos amigos y amigas. En el día de hoy voy a tratar el tema de la juventud y la vejez. Pero antes, como en otras ocasiones, les voy a comenzar, ¿verdad?, mi plática con una frase de Graham Greene que dice lo siguiente. En el fondo de nosotros mismos siempre tenemos la misma edad. Muy bien. Cada segundo que pasa, o el breve o mínimo espacio de tiempo que podemos considerar, somos diferentes. Nuestros cuerpos físicos habrán dejado morir cientos de miles de células en este intercambio de oxidación permanente que tiene lugar en el proceso de degradación de la materia, y repuesto por nuevas células que este proyecto de factura estupenda, colgado desde la conciencia de la creación divina, es capaz de generar. El proceso materializado que como seres humanos interpretamos y experimentamos en el planeta Tierra de tercera dimensión, por su velocidad de deterioro, ya no cabe duda que se trata de un aprendizaje del alma en cuerpos físicos, con un grado de evolución, de desarrollo de la conciencia en un movimiento galáctico infinito, como la misma infinitud del pensamiento. El sendero de este tránsito físico nos lleva por diferentes estadios de la materia, que por su importancia deberíamos contemplar con alegría y sorpresa al constatar el éxito de este proyecto materializado que nos permite existir en un cambio permanente, a veces no notado, pero a la vez pudiéndonos sentir que el cuerpo nos pertenece independientemente de la irrealidad de esta aseveración. No obstante, nuestros pensamientos durante siglos han conformado e incorporado una barrera por la conciencia colectiva a nuestro subconsciente que nos va separando entre jóvenes y viejos de marcada manera. Porque el deseo de permanencia en el planeta como cuerpo físico se agudiza en la misma medida que los miedos colectivos a la muerte se aproximan. La mayoría de las veces que nos miramos en el espejo, pensamos ver otra imagen en él, porque no necesariamente el alma está involucrado 100% con el cuerpo físico que habita. Así, si bien conocemos que ganamos en experiencia y sabiduría, desde el punto de vista del envejecimiento del cuerpo, no lo logramos dosificar en la misma medida. E incluso el alma puede observar por nuestros ojos el envejecimiento de nuestras manos o nuestros brazos, por ejemplo, y dudar incluso que nos pertenezcan a nosotros mismos. De ahí que se hace fácil entender la cita adjudicada a Graham Greene con la que encabecé este artículo. Sin embargo, si nos dejamos llevar por los temores que pudieran ocasionar la parte densa y negativa del pensamiento, que se aterroriza ante la enfermedad y la muerte, el ser humano envejecido comienza a sentir desconfianza y una especie de envidia por el ser humano joven, nutriendo y llevando la manipulada diferencia generacional que le hace decir que la juventud actual está echada a perder, que su música es absurda o que cualquier tiempo pasado fue mejor. No hay duda que se ha dejado ir el instante y la alegría que representa disfrutarlo, plantado frente al cristal del tiempo en vez de seguir fluyendo con él. No es sabio, generoso, agradable, ni le devuelve a uno una felicidad ni siquiera transitoria, insistir en detener el deterioro de la materia, o sea, la vejez, como nos explican constantemente los medios masivos de comunicación y la Internet en su red de comerciales que nosotros mismos sustentamos. Por medio de las cirugías, y sabe Dios cuántos remedios abrasivos más. Si bien no hay duda alguna que a mí me parece bien que cualquier persona quiera aparentar 30 años cosméticos, me refiero a la manipulación, sobre todo en el primer mundo, a que es objeto la población de cierta edad, que si no se inyecta un poco de Botox alrededor de los ojos y los labios, hasta repudiados pudieran ser en una materialista y temerosa, pero sobre todo
muy fácil y manejable sociedad. No resulta para nada absurdo que se adapte la juventud a vivir en una extraña espera de la vejez, realizándose transformaciones también en sus cuerpos, por medio de cirugías estéticas en glúteos, senos, miembros viriles, etc., como quien se está adaptando al empuje robotizador de la humanidad, cuya tecnología actual va amarrando de tal manera al ser humano contemporáneo que a los niños ya les cuesta trabajo hablar y mucho menos mantener una conversación medianamente comprensible. También el resto de la población joven va cediendo su energía y actitudes intrínsecas a la gran manipulación de la conciencia colectiva, lugar donde dócilmente nos dejamos estrujar. Compleja época en la que elegimos estar, donde tenemos que lograr recuperar nuestra intrínseca trilogía primigenia, el cuerpo, la mente y el alma. Difícil etapa donde, como expliqué con anterioridad, debemos luchar por pensar por sí mismos y no solo por tener nuestras propias opiniones, sino para descubrir y recordar por qué estamos en este planeta, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Confío les resulte agradable este arquetipo que les he mostrado de la supuesta realidad actual y lo acojan según sus reflexiones, creencias y percepciones. Con mucho cariño, su siempre amiga, Marta Peña.